Hola, mi nombre es Paulina Alvarado. Hola, mi nombre es Valeria Francisco. Mi nombre es Zulma Bálsamo y le damos bienvenida a nuestro podcast Lagunas del Conocimiento. Ahora tenemos el tema del marxismo y la crítica que hizo sobre el sistema capitalista. Y así se podrá entender la gran trascendencia que ha tenido sus ideas en la historia y en nuestros días. Empezaremos desarrollando qué es el sistema capitalista, seguido de quién fue Marx, cuáles fueron sus aportaciones y por último, en qué difiere su pensamiento con el filósofo de Hegel, a quien tuvo influencia. Y nuestra primera pregunta sería, ¿qué es el capitalismo? Bueno, este es un sistema económico y social en que la propiedad privada, la competencia del mercado y la búsqueda de beneficios son características fundamentales. En este sistema, las empresas y los individuos tienen la libertad de poseer, producir, comerciar y competir en un mercado regulado por la oferta y la demanda, lo que básicamente conlleva tener cosas inservibles y de tantos productos que tiene uno, da lugar a tener que rentar mini almacenes, como en Estados Unidos. Según Marx, en el sistema capitalista, los trabajadores venden su fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción capitalistas, ¿no? A cambio de un salario. Sin embargo, el valor creado por el trabajador en su jornada laboral es mayor que su salario. La diferencia entre el valor creado por el trabajador y su salario se denomina plusvalía. Estudios que me llamó la atención, que es el capital necesita a los obreros, pero los obreros no necesitan del capital. Marx y el capitalismo. Para Marx, el capitalismo, o más bien la base de la crítica del marxismo sobre el sistema capital, es el hecho de haber permitido diseñar economías con resultados desastrosos e incluso horrorosas dictaduras. En otra palabra, se podría decir que el capitalismo es el medio de producción por el que se benefician los de alto rango y los trabajadores son los que hacen girar la rueda de la capital creyendo lo que les dicen, como el tener mejores datos o cosas, cuando no es así. Aunque produzcan, no podrán consumir lo que hacen. Así que Marx decía que solo hay una salida, y es unir a la clase trabajadora para salir del capitalismo mediante la unión. Algunas frases de Marx que me gustaron sobre el capitalismo es: igual que en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. En la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. Y el otro es: el sistema capitalista no precisa de individuos cultivados, solo de hombres formados en un terreno ultra específico que se ciñan al esquema productivo sin cuestionarlo. Bueno, voy a dar una pequeña biografía sobre Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo y activista que logró muchas aportaciones en cualquier área que se nos pueda ocurrir. Él nació el 5 de mayo de 1818 y falleció en 1883. Como se dice, nació en Trevis, Alemania. Nació en una familia judía y fue creció en un entorno pues influenciado por las ideas de la Revolución Francesa. En 1835 ingresó a la Universidad de Bonn, donde estudió leyes y pues de eso fue su influencia en el ámbito social o económico que tuvo Karl. Fue considerado también pues, un activista revolucionario por su crítica al sistema capitalista y a la desigualdad social que generaba el capitalismo industrial el siglo S, que generaba el capitalismo industrial del siglo XIX. Bueno, ahora vamos con las aportaciones de Marx. Algunas aportaciones de Marx. Algunas aportaciones de Marx son el comunismo moderno, que por cierto él es el creador del comunismo. También desarrolló el socialismo científico, al igual que el famoso marxismo, junto con Engels, que era un buen amigo de Marx. También hizo el marxismo de la alineación, la teoría de valor-trabajo, la idea del plusvalor, lucha de las clases, entre otras cosas, por no decir que él aportó en la mayoría de las ramas de aprendizaje, como lo son el periodismo, economía, literatura, el Vaticano, las artes, etc. También escribió diversos libros a lo largo de su vida. Era una persona llena de conocimiento que aportó bastante para nuestro mundo moderno, si así se puede decir, de la cual diremos más específicamente algunas de las cosas que él hizo. Bueno, mis compañeras dirán.
Y algunas frases de Marx que me gustaron fue: el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Y el progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino. Con eso terminó mi parte. Una de las aportaciones de Marx fue la alineación, la cual se refiere a la pérdida de la esencia humana en el ámbito laboral en el capitalismo, la explotación del trabajo y la división en este. Marx dice que la alineación del trabajador se expresa de la siguiente manera: cuando más se produce, menos se puede consumir, y en cuanto más valor se crea, menos valor tiene. Uno de los ejemplos que se puede tomar en la actualidad, como Marx lo aclaró, fue el consumismo, que se da mediante la explotación que se da en la fabricación de todo producto que está en el mercado. Lo que puedo agregar de mi compañera es que parte de Marx y sus postulados pues se va a centrar en el hombre, pero no como es descrito bueno, por anteriores, como lo hicieron anteriores filósofos, como con algún concepto como idea o espíritu. Aquí el hombre es también cuerpo. Es un ser que depende de su entorno y que su entorno influye en sus emociones, vulnerabilidad, su necesidad y sensibilidad. Es un ser adaptativo a sus circunstancias y es vital para que la actividad humana avance. Sin embargo, Marx alza la voz para decir que el ser humano es cosificado, es decir, lo tratan como una cosa el sistema capitalista, una herramienta necesaria para crear las mercancías y pues que a través de su venta pues se genera la riqueza. Y esta riqueza es nada más como disfrutada por la minoría privilegiada, es decir, la burguesía, y pues esta burguesía era la que la disfrutaba porque pues era la que poseía el capital, es decir, el dinero con el que se adquirían los medios de producción, que son las máquinas, terrenos, fábricas y mano de obra. Bueno, otro dato importante de Marx es que analizó en detalle la explotación del sistema capitalista a través de su teoría de la plusvalía. Sostuvo que los trabajadores producen más valor del que reciben como salario y la diferencia entre el valor creado y el salario se convierte en ganancia para los capitalistas. Ahora el segundo tema que se va a abordar son los puntos que difieren con la corriente de Hegel. Como ya se ha dicho, Marx apoya la postura de Hegel, pero él creía que la filosofía de Hegel estaba estructurada de una forma invertida. En Hegel todo estaba dentro del ámbito espiritual y que luego material estaba en segundo plano. Pues Marx con esto él creía que esa estructura estaba pues al revés. Lo espiritual quedaba en segundo plano y lo que en verdad tomaba importancia era lo material o lo social económicamente. No sé si es correcto, pero bueno, yo tengo una interpretación de que pues Hegel postula pues la existencia del saber absoluto. Y pues él menciona que para llegar a este saber absoluto pues se necesita un proceso histórico y cada etapa pues dentro de la historia vivida es racional y necesaria para llegar a ese momento. Mientras que para Marx la realidad no era en sí racional y tampoco debía idealizarse como para llegar a este saber absoluto. Y pues esta idealización de la realidad no debería describirse. En realidad la realidad debería describirse como lo es, como una realidad material y basada pues en las diferencias socioeconómicas, pues esas condiciones en las que se pues prevalecía esta realidad en la época en la que vivió. Y también menciona que la filosofía, en vez de esclarecer la realidad como tal, debía ser un medio para levantar la voz ante las injusticias, cosa que no habían hecho como tal previos filósofos, o bueno, no de la manera en la que Marx quería. El enfoque de Hegel estaba más centrado en el conocimiento y el pensamiento a lo largo del tiempo. Marx utilizó la dialéctica para analizar las contradicciones inherentes al sistema capitalista y su impacto en la sociedad. Se podría decir que era una persona que le importaba más la realidad concreta que el cómo obtenemos conocimiento y por qué.
Un punto en el que difieren es sobre el idealismo de Hegel. Es que se refleja en el hecho de que Hegel siempre miraba hacia la élite social e intelectual para resolver problemas sociales y consideraba a las masas como una fuerza destructiva natural, mientras que Marx miraba a los obreros como el vehículo del progreso social. Y como, bueno, llegamos a la parte final de nuestro podcast y pues la conclusión que podemos sacar es que el marxismo es una crítica hacia el sistema capitalista, ya que pues el sistema capitalista usa la diferencia de clases para producir y generar riquezas. Y pues es a través de la explotación del proletariado que se consigue. Y que lo ideal para pues evitar esto o que se elimine es establecer una sociedad comunista donde no exista esta diferencia de clases y que la riqueza no se concentre en una minoría y pues cuyo punto de transición a esta sociedad comunista o sea, el punto de transición entre capitalismo y comunismo va a ser el socialismo. Las ideas de Marx sí han causado mucha controversia y han sido el origen de varias revoluciones, en especial en el siglo XX. Por mencionar una es en la Revolución Rusa, otra que podemos mencionar es la revolución que ocurrió en China y pues entre otras, y pues hasta la fecha sigue causando mucho peso en pues sus ideas en nuestros días. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Fue un gusto sintonizar con ustedes. Dejen en los comentarios si tienen algo más que aportar sobre las ideas de la corriente marxista o simplemente qué les pareció el video. Y pues, los vemos en la próxima transmisión.